Cada que iniciamos una serie de estudios, cada que hay un estudio particular de un tema bíblico, es importante siempre aprender a identificar cuál es el propósito al que queremos que se cumpla o llegar a la luz del estudio que vamos a comenzar o que vamos a analizar a la luz de la Biblia. Bueno, primeramente debemos saber que el propósito particular de este estudio está en que como hijos de Dios comprendamos de una manera más clara y definitiva que el anhelo de Dios es que cada uno de nosotros crezcamos en Cristo. Ese es el anhelo de Dios, ¿sí? Y que a la luz de lo que Él nos está hablando en estos textos, que yo lo identifico como la estructura espiritual que Jesús estableció para su iglesia, logramos saber que Él lo ha determinado así y estemos dentro de esa estructura espiritual para que logremos alcanzar la plenitud que nos da la madurez espiritual. Porque cuando somos maduros, entonces somos plenos, ¿sí? Cuando no hay madurez o se carece de madurez, entonces hay carencias también espirituales y hay carencias también en nuestras vidas. Por eso es que el anhelo de Dios es que sus hijos crezcan y se desarrollen. Amén. Entonces el propósito es identificar el mensaje divino para que comprendiéndolo, aplicándolo a nuestra vida, pues crezcamos y nos desarrollemos para ir madurando cada día más. Amén, hermanos. Bien, hace unos días escuché a un creyente decirme lo siguiente. Me dijo: pastor, en esta iglesia tenemos espiritualmente todo lo necesario para crecer. Y si alguien aquí no crece, es porque de plano no quiere. Y es una persona que podemos decir que es nueva en el evangelio. Hasta a mí me sorprendió, estaba con mi esposa, ¿verdad? Me sorprendió ese comentario. Pero me ayudó porque a veces uno como pastor pues tiene que reflexionar y analizar todo lo que está trabajando, entregando el mensaje de Dios, ministrando a la iglesia, aconsejando, recibiendo a las familias, edificándolas. Y pues uno está en ese proceso de luchas, de pruebas, etcétera, anhelando que cada miembro de la congregación pues dé respuestas satisfactorias, es decir, de obediencia a los mensajes predicados. Y cuando no hay respuestas, o sea, uno como un padre que instruye a un hijo cuando no le obedece, pues uno sufre, ¿verdad? Porque dice, caray, ¿qué le está pasando a mi hijo? O sea, le acabo de instruir y ¿por qué no responde? ¿Verdad? Tiene un problema en el corazón, tiene un problema de rebeldía, tiene un problema de falta de entendimiento, pero algo le está pasando porque aunque ya le he instruido no me responde, ¿sí? Pero cuando uno escucha expresiones como estas que le acabo de decir y viniendo de gente nueva en el evangelio, créame que es un bálsamo y un descanso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno identifica cómo Dios está dando su provisión y los hijos de Dios la escuchan, la ven y la reciben. Porque literalmente así fue su expresión. Déjeme decirle que en esta iglesia tenemos espiritualmente y físicamente todo lo necesario para crecer. Y si alguien aquí no crece es porque de plano no quiere. Y este precisamente es el problema silencioso, pero real, muy real, que la iglesia del Señor en estos últimos tiempos enfrenta. Hemos recibido todo lo necesario para crecer espiritualmente, porque Cristo no es infiel, Cristo es fiel y Él nos otorga todo lo necesario porque Él anhela que crezcamos. Sin embargo, muchos creyentes hoy en día no están dispuestos a comprometerse con ese crecimiento. Y ante este triste pero real escenario, donde nosotros debemos recordar con profunda reflexión las palabras del Señor cuando Él dijo y advirtió en Lucas 18:8, no lo busque, solamente se lo refiero. Él hizo una advertencia muy importante en este texto con sus propias palabras. Él dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, refiriéndose a su regreso, ¿hallará fe en la tierra? Y eso no debemos,
donde nosotros debemos reflexionar y recordar esas palabras que Jesús advirtió, porque Jesús dijo que Él regresaría, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña cuál sería el escenario mundial y la condición social en las personas y aún la condición espiritual de las personas que están dentro de las iglesias. O sea, Él nos dijo todo el escenario. En la Biblia está el contenido de todo el escenario. Y los teólogos, escatólogos, eruditos que se han adentrado con profundidad a estudiar todos los sucesos de los últimos días, pues hoy en día concuerdan en que estamos prontos a la aparición del regreso de Cristo por su iglesia. Y muy, muy cerca. La pregunta es aquí, ¿la iglesia estará también preparada y lista? ¿Los que están dentro de una iglesia estarán preparados y listos? Porque Jesús, cuando dijo hallará fe en la tierra, no se refería a una fe superficial, sino a una fe madura, a una fe perseverante que hace que el cristiano permanezca firme aún en tiempos de confusión como los que estamos viviendo. Permanezca firme en su compromiso y deber en el llamado que Dios le hizo a la salvación ante el enfriamiento espiritual que mucha gente manifiesta hoy en el mundo y en su iglesia. Y cuando observamos la realidad que está pues frente a nosotros, ¿sí?, nos damos cuenta que es una realidad de personas llenas de inmadurez, inestabilidad doctrinal y muy poco, por no decir carente, compromiso con el crecimiento y desarrollo de su fe y de su vida. Y al reflexionarlo y ver la realidad de lo que vivimos hoy en día, logramos entender la urgencia de lo que estaremos estudiando en las próximas semanas. ¿Sí? Porque hoy nos encontramos con un tipo de cristianismo donde la gente asiste, pero no sirve. Escucha la palabra, pero no se aplica esa palabra en su vida diaria. Adquiere conocimiento, pero no es un conocimiento que transforma su corazón, porque no permiten el impacto divino del poder de la palabra en sus vidas. Todo se queda aquí. Entonces, esa falta de compromiso, la apatía espiritual, la inmadurez, han debilitado la vida de muchos miembros y con ello, propiamente, han debilitado la edificación del cuerpo de Cristo. Porque para que haya una edificación congregacional en una iglesia local, de acuerdo a lo que acabamos de leer en las palabras del apóstol Pablo y la enseñanza que está dando a la iglesia en Éfeso, se requiere, de acuerdo a esa estructura de desarrollo que Jesús estableció, se requiere la participación de todos los miembros del cuerpo. Entonces, cuando la gente manifiesta estos rasgos, falta de compromiso, apatía espiritual, inmadurez, tiene debilidad en su vida, pero también viene a ser como un obstáculo para la edificación real del cuerpo de Cristo. Y de ahí la importancia. Es importante, porque el cristianismo no nos fue otorgado, la fe en Cristo, el ser unidos a la iglesia de Cristo, no nos fue otorgado por el Señor para que vivamos una fe aislada y un desarrollo en nuestro entendimiento de nuestra supuesta fe, apartados del propósito de Dios. Y hoy en día mucha gente así vive. Entonces, en este contexto es que Efesios 4, 11 al 16 se convierte en un llamado directo del Señor a su iglesia a que pongamos manos a la obra, a que reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra fe en estos últimos días y si está carente de lo que Dios nos va a enseñar,
pues empecemos a trabajar, porque Él espera encontrar en nosotros, cuando Él aparezca en las nubes y venga por nosotros, a creyentes de una fe madura, de una fe perseverante, de una fe firme, a pesar de todo lo que en el mundo se manifiesta, ¿sí? Y que entendamos que es Cristo mismo el que estableció los ministerios dentro de la iglesia, y que fueron establecidos esos ministerios para que a través de esos ministerios se capacite a los santos. Fue Cristo mismo el que lo diseñó, y este proceso claro debe ser tan claro para nosotros como lo fue y lo es para Él en cuanto a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificarnos mutuamente, ¿sí? Pero déjeme decirle que esa edificación y ese crecimiento y ese desarrollo no ocurre automáticamente, ni tampoco va a pasar por accidente, ni se va a dar en nuestra vida como, ay, quién sabe qué pasó, pero ya crecí. No, la Biblia nos enseña que ese desarrollo, ese crecimiento, esa edificación en un alma que ha conocido a Cristo, que ha comenzado por encontrarse con Cristo y a partir de Cristo recibir una nueva vida, recibir un nuevo corazón, donde Él ha sellado su palabra, donde Él ha dado su Espíritu Santo, que manifieste después de ese conocimiento de Cristo una vida de obediencia, de disposición al Señor y de compromiso fiel. ¿Sí? De ahí que Pablo nos muestre en estos versículos ese camino que Cristo trazó para que su pueblo alcance la madurez que Él espera encontrar cuando regrese en cada uno de nosotros. Ministerios activos y llenos del Espíritu Santo. Discípulos que se están equipando para la obra del ministerio. Una iglesia que crece, una iglesia que se edifica, dejando atrás la niñez espiritual para reflejar su plenitud. Porque eso es lo que Pablo está enseñando. Y en un sentido teológico y profético, las palabras de Jesús, cuando Él dice en Lucas 8:18, que cuando el Hijo del Hombre regrese, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra, ¿sí? Primeramente debemos entenderlo como una advertencia de una decadencia espiritual. Sí, o sea, Jesús nos está advirtiendo que en esos últimos tiempos, aunque más se acerque su regreso, aunque esté más próximo su regreso, se estará viviendo en muchas personas decadencia espiritual. ¿Sí? Esto significa que habrá una disminución de evidente fe genuina en la vida de la gente. ¿Sí? Entonces, Él no está diciendo, se los digo para que pues entiendan que así debe ser en todos. No, Él nos está advirtiendo. ¿Para qué? Para que nosotros cuidemos esa fe. Cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos lo que estamos haciendo con la palabra, cuidemos con lo que estamos haciendo con su consejo, con sus mandamientos, con las promesas que Él nos ha dado, y no nos convirtamos en parte de esas personas que en lugar de ir creciendo van en decadencia espiritual, ¿sí? Que van en una evidente disminución de su fe. Porque repito, no está hablando de una fe superficial ni una religiosidad simplemente superficial, sino está advirtiendo para que nosotros nos mantengamos en una fe perseverante, obediente y comprometida. ¿Cómo debemos permanecer? Perseverando, siendo obedientes y estando comprometidos ante la advertencia en las palabras de Jesús. Es como cuando un papá sale de casa, ¿no? Y le dice a su hijo, pues voy a trabajar, ¿verdad? Hoy voy a regresar muy tarde, pero pues yo ya estoy enterado de cómo va a estar el clima, ya estoy enterado de cómo va a estar la situación, y pues te voy a pedir que ante el escenario de mucho frío, ¿verdad? Que estamos aquí en Pachuca, ¿verdad? Pues mucha gente se va a enfermar de gripa, mucha gente va a andar contagiando a otros, agripados, tosigientos y todo, ¿no? Sí, por el resfriado. Ajá. Entonces va a ser mucho frío. ¿El papá para qué se lo dice al hijo? Para que él diga, sí, me voy a ir donde todos están enfermos. ¿Qué le está diciendo?
cuídate. Porque aunque mucha gente andará resfriada por el frío, agripada y con problemas graves en las vías respiratorias, yo ya te avisé. Y el que es sabio dice, no, pues yo me pongo mi bufanda, me tapo bien, no me expongo a cambios bruscos de temperatura, si en mi casa estoy calientito, no salgo sin suéter, ¿verdad? Cargo mi gel antibacterial por si ando en el transporte y luego la gente pues está enferma, me pongo mi gel antibacterial, me pongo un cubrebocas, me pongo mi abrigo, mis guantecitos. Y entonces yo me estoy cuidando, además de que mi alimentación va a ser una alimentación balanceada, voy a tomar más vitaminas, voy a tomar más vitamina C, frutas, etcétera, ¿no? O sea, suplementos que me ayuden a fortalecer mi sistema inmunológico, porque finalmente tengo que salir a la calle, tengo que realizar actividades. ¿Se da cuenta? Bueno, es como si Jesús nos estuviera diciendo, cuando el Hijo del Hombre hallará fe genuina en la tierra, hijo, pon atención ante la decadencia espiritual. Y tú fortalécete en una verdadera fe, madura, sé perseverante, obediente y comprometido conmigo. El segundo sentido o implicación que tienen las palabras de Jesús es que Él hace una exhortación a la fidelidad en tiempos de enfriamiento. ¿Sí? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, la pregunta señala que muchos se van a cansar, muchos se van a distraer, muchos se van a enfriar y muchos más se dejarán confundir por doctrinas erróneas y falsas enseñanzas. Y los únicos que van a permanecer firmes son aquellos que hayan desarrollado o se estén desarrollando en una fe verdadera que esté arraigada en Cristo mismo. Que ellos estén arraigados en Cristo. Y el tercer sentido de sus palabras es un llamado a examinar nuestra condición espiritual como hijos de Dios. ¿Sí? Él está invitando a cada creyente, a cada miembro de su cuerpo, de la iglesia, a preguntarse. Y es lo que hoy nos invita a hacer. ¿Estamos viviendo la fe que Él espera encontrar? ¿Estamos en esa fiel y activa fe, que es el resultado de una madurez espiritual? Y si somos observadores y reflexionamos en sus palabras, podemos darnos cuenta también que lo que Jesús dice pues tiene una conexión directa con la madurez espiritual. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque esa fe que Jesús buscará en su regreso pues no es una fe infantil o fluctuante, porque Él mismo está dando la estructura de desarrollo de sus hijos, una vez que Él los toma y los añade a su cuerpo. Entonces es imposible que Él mismo acepte una fe de un hombre inestable, fluctuante, desobediente, falto de compromiso, fiel, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Va a decir, pero si tenías todo, te di todo. ¿Y qué pasó? Él no piensa venir y encontrarnos manifestando una fe emocional. Que cuando yo me siento bien, entonces participo. Y si hoy me enojé con el hermano de al lado y me hizo yo ya no voy a los bautizos. Yo ya no me voy a congregar en esa iglesia. Yo ya no, y si estoy bien en cuanto, hermanito, yo aquí estoy, y lo que quieran, ¿sí? Pero nada más no, y ya no quiero nada. O sea, esa es una fe emocional, ¿sí se da cuenta? Porque depende de mis emociones, de cómo me encuentro, y de acuerdo a cómo me encuentro, entonces yo sí participo en obediencia de las cosas que Dios me está enseñando que debo obedecer. Pero si yo no estoy de acuerdo y yo estoy enojado o estoy berrinchudo, entonces yo no participo de nada, háganle como quieran. ¿Sí? Lo que les decía hace un momento, ¿hay necesidades en la iglesia? No, eso es su problema de usted, y usted arréglelo. No, yo arreglo primero mis asuntos, arreglo mis cosas, porque aquí pues finalmente es primero yo. Pero es porque ya algo no me gustó.
Entonces la fe madura nos va a llevar a una fe estable, a una vida de obediencia fiel, y Cristo nos llama a vivir esa fe y hallarnos en esa fe, ¿sí?, que se forma a través de la obediencia en el diseño que Él estableció para su iglesia. Y precisamente en nuestro texto de hoy pues nos muestra que la meta en el desarrollo espiritual de un cristiano es la madurez, es la unidad de la fe, es lograr una estabilidad doctrinal y un crecimiento y desarrollo íntegro en nuestras vidas que esté centrado en Cristo mismo, porque Él es el centro de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ante este escenario de lo que vivimos hoy, pues es importante y es necesario regresar al diseño que Jesús estableció, al diseño divino, y reconocer que la madurez en un cristiano no es opcional. Ay, me tocó ser enano, ¿no? Como un enanito físico se tiene que resignar. Porque una persona que nace en ese estado físico no puede hacer nada, ¿verdad que no? No. Espiritualmente nosotros no somos llamados a pensar que nos tocó ser pigmeos. Ahí ando, ¿no? Porque no tengo compromiso, porque no tengo determinación, porque no soy obediente, y yo ya con eso la libro. No. Ajá. El propósito de Cristo para cada creyente y para toda la iglesia es que maduremos, ¿sí? Y que esa madurez no vendrá por accidente, debemos entenderlo. Y tampoco es un evento aislado solo para algunas personas. Tampoco la Biblia enseña eso, ¿sí? El crecimiento espiritual de un verdadero cristiano, es decir, de alguien que ha nacido de nuevo, alguien que por su fe genuina en el Señor ahora experimenta la vida espiritual, es un proceso continuo, es un desarrollo continuo que depende totalmente de la obra de Cristo en la vida de ese corazón, en la vida de esa persona, como resultado de su genuina comunión con Él. Y toda esta serie pues va a estar basada y centrada en estos textos, ¿verdad? Y todo su contexto. Donde constantemente yo le invitaría a que profundice y reflexione en la siguiente pregunta, que será fundamental, ¿sí? Y usted vaya hallando las respuestas, y a través de las respuestas la obediencia a ese conocimiento espiritual que Dios nos dará. ¿Cuál pregunta, pastor? La pregunta que hice: ¿cómo se desarrolla espiritualmente un cristiano de manera saludable, estable y centrada en Cristo? Aquí en esta serie vamos a hallar esa respuesta, ¿sí? Y con ello el desafío, porque repito, no somos llamados a permanecer en una infancia espiritual, ¿sí?, sino a comprender que la madurez de un cristiano es algo que Dios espera, y que es una madurez que no se mide por las emociones o por las experiencias, ¿sí?, por las experiencias del pasado. Ay, es que si usted me hubiera conocido hace 20 años, que yo era aquel y hice tantas cosas. Bueno, pero eso ya fue hace 20 años. Hoy, ¿qué eres en Cristo? ¿Qué estás haciendo en Cristo? ¿Cómo edificas el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Ay, es que yo pensé que ya con eso era suficiente. No. Si alguien ha vivido esas experiencias y hoy no está activo ni desarrollándose en Cristo y en el llamado que Cristo lo ha hecho, y quizás ni siquiera entiende qué dones tiene, no los pone al servicio de Cristo, no está manifestando los frutos del Espíritu, y se halla en esa situación y dice: no, pues es que antes yo fui, pero ahorita ya quién sabe, está todavía en una situación más delicada y donde debiera ponerle más atención a examinar su corazón para que a través de esta palabra él comprenda mejor dónde estuvo el error, dónde estuvo la fractura, dónde estuvo ahí el problema que le imposibilitó a permanecer en una estabilidad espiritual, en una estabilidad emocional, que el día de hoy está reflejando que realmente es un hombre maduro, una mujer madura,
porque tuvo la capacidad, bajo la gracia de Dios y del Espíritu Santo, de permanecer firme en la verdad, seguir creciendo en amor y reflejar a Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Porque cada uno de los temas que vamos a estudiar pues tiene la finalidad de conducirnos a que contemplemos al Señor como la cabeza. Pablo lo acaba de decir. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Él es la fuente de todo crecimiento. Y Él es el modelo perfecto al cual todos aspiramos crecer y desarrollarnos. ¿Sí? Y el propósito será comprender mejor esa estructura espiritual que Cristo mismo estableció en su iglesia, nuestra responsabilidad como creyentes y la manera práctica en la que el Señor nos guía hacia una madurez cada día más evidente y de mayor bendición en nuestra vida. Dicho de otra forma, a una madurez cada vez más profunda. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Vamos a estar orando por este tiempo? ¿Sí? Y vamos a darle respuestas inmediatas al Señor, ¿verdad? Para que podamos ver el resultado en nuestras vidas. Amén. Efesios 4, volviendo al texto, versículo 11. Bueno, primeramente el desarrollo de esta carta del apóstol Pablo tuvo la finalidad de enviarla para fortalecer la fe de los hermanos en Éfeso a través de explicarles la naturaleza y el propósito de la iglesia, a quien él llama el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Fortalecer la fe de los hermanos en Éfeso. ¿Sí? Y pues todas las iglesias a sus alrededores, que también fue leída esta carta, que también llegó a ellos, pues sin duda también los edificó. Él la escribió alrededor del año 60 después de Cristo, cuando él estaba en Roma, estaba preso, pero él pensaba en la condición espiritual de los hermanos. ¿Se acuerdan que Pablo en uno de sus viajes misioneros fue cuando fundó esta iglesia en Éfeso? Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, nos relata cómo Pablo se reúne con los ancianos que él estableció en esta iglesia en Éfeso, en Mileto precisamente, donde se despidió de ellos porque sería la última vez que los vería, y todos estaban muy afligidos, estaban muy entristecidos, que lloraban con Pablo, lo abrazaban, pues estaban muy contristados porque Pablo ya no regresaría. Pablo sabía que era su último tiempo de verlos, se despide de ellos y les advierte, ¿verdad? Que vendrían tiempos difíciles para la iglesia y que ellos debían estar al pendiente y fortalecidos en fe ante lo que vendría posteriormente, luego o después de su partida, ¿no? Entonces, luego de 3 años que Pablo estuvo con ellos, enseñándoles el evangelio, discipulando, estando allí, estableciendo ancianos, pues él se aparta, ¿verdad? Tristemente, porque era la última vez que él los iba a ver. Entonces, luego ya en Roma, él les manda esta carta, conociendo la iglesia, conociendo a los hermanos, para recordarles, ¿verdad?, qué importante es la obra que Dios ya había hecho en ellos, porque en eso se va a basar los primeros 3 capítulos de esta carta a los Efesios, donde él explica en su teología la posición del creyente a partir de poner su fe en Cristo. Es decir, que el creyente que ha creído en el Señor Jesucristo y ha abrazado la fe para arrepentimiento y salvación, son personas que por su fe en el Señor han sido escogidos, predestinados, redimidos y vivificados en Cristo para andar una nueva vida. Es decir, para recibir la salvación eterna, la cual se obtiene por medio de la redención de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y que a partir de esa fe, ellos son sellados, somos sellados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos ha sido dado como un sello que nos identifica como hijos de Dios en todo el ámbito espiritual, pero que a su vez son como las arras de lo que Dios va a cumplir en nosotros en el tiempo que Él ha determinado que se cumplan, que es ser salvos y llevados a la gloria eterna con Cristo Jesús, al reino de Dios, y que para eso nos dio su Espíritu Santo, ¿sí? Como parte de ese compromiso que Él tiene con nosotros, y no porque nosotros lo hayamos pedido ni porque lo merezcamos, simplemente por su gracia, y para nuestro descanso y tranquilidad ante toda adversidad que seguiremos viviendo
Antes de que se cumpla su promesa, el Espíritu Santo está en nuestro corazón. El mismo poder del Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que ahora está en los hijos de Dios, que es el mismo que los levantará a la resurrección si hemos muerto, o nos llevará a Cristo cuando Cristo regrese. Porque de acuerdo a lo que Pablo explica en estos primeros 3 capítulos, es que ahora el cristiano, el nuevo creyente, está sentado en los lugares celestiales con Cristo y que disfruta de paz con Dios gracias a Jesucristo. Entonces él se encarga de esos 3 primeros capítulos de fortalecer la fe del creyente, explicándole toda esa obra de Dios que ha efectuado en nosotros por la fe en Cristo, de unirnos a Él. Es decir, el verdadero cristiano ahora vive una vida en unidad con Cristo Jesús, ¿sí? Pero a partir del capítulo 4, él comienza a hablar de la unidad del creyente en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo lo presenta como la comunidad de nuevos creyentes, ¿sí? Que han sido redimidos, vivificados, salvos por la fe en el Señor de la condenación eterna. Y es importante que a partir de esa nueva condición de vida en esta tierra del cristiano en unidad con el cuerpo de Cristo, él sepa cuál es la conducta apropiada que debe tener en medio de la iglesia, ¿sí? Y el contexto del capítulo 4 habla de lo importante que es vivir en humildad, de ser mansos, pacientes, soportándonos unos a otros, ¿verdad? A permanecer en unidad, a permanecer en paz como hermanos, en fe, en espíritu, con un mismo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, un mismo Señor, porque al momento de ser añadido el creyente que ha creído el Evangelio y que se ha rendido a Cristo y le ha entregado su vida, al haber sido adherido al cuerpo de Cristo, ahora debe aprender a vivir en una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma esperanza, un mismo Dios y Padre de todos, ¿verdad? Y que en esa fe Él sirva con amor, anhele crecer como Cristo y sirva a Cristo y a los demás, ¿sí? Entonces, en esa carta Pablo se ocupa de esas cosas maravillosas que hemos recibido gracias a Jesucristo y a través de Él, que se deben de reflejar en nuestros corazones y en nuestra vida al ser parte de su iglesia, al ser parte del mismo cuerpo, ¿sí? Al que también referirá como el templo, la novia o el soldado, tomando estas figuras, donde a través de estas ilustraciones o de estos simbolismos, el apóstol Pablo lo que pretende es ilustrarnos la unidad de propósito que debemos tener, porque aunque todos pensamos individualmente distinto, tenemos diferente educación, diferente cultura quizás, diferente percepción, etcétera, etcétera, debemos crecer y caminar hasta llegar a la misma unidad de fe que nos lleve a la misma unidad de propósito y trabajar en esa encomienda de Dios que se cumplirá en todos nosotros. Entonces, esto nos habla de un trabajo, ¿sí? De un proceso de desarrollo. Y ahí es donde Cristo, Pablo nos presenta esa estructura espiritual que él establece, donde Cristo establece los ministerios, ¿sí? Es el primer punto. Cristo estableció los ministerios, ¿sí? Efesios 4:11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se da cuenta? ¿Quién los estableció? Cristo. Él mismo, dice Pablo, refiriéndose a Cristo, ¿sí? Esta palabra, haciendo un exégesis de este texto, nos ayuda a entender que cuando Pablo dice él mismo, el propósito que tiene Pablo es enfatizar la acción directa de Cristo, ¿sí? O sea, que el creyente no piense que una iglesia tiene ministerios
y que las diferentes personas que han recibido dones espirituales para cumplir la labor espiritual de edificar a la iglesia, son cosas que el religioso ha inventado. Ay, ¿quién lo hizo pastor a ese? ¿Y por qué hay este ministerio? ¿Y por qué eso? No, porque Cristo lo estableció. ¿Sí se dio cuenta o no? Y me voy despacito, y me voy a ir muy despacito. ¿Usted lleva prisa? O sea, vamos a acabar a tiempo, pero lo vamos a ir estudiando tranquilamente, porque a veces muchos llegamos con esa distorsión de mente y de entendimiento. Por diferentes razones o motivos, ¿verdad? Que debe ser cambiado y establecido el pensamiento bíblico de Dios, porque no me quiero adelantar, pero más adelante hay un texto que utilizo para establecer esos principios de 2 Timoteo 3:16, donde toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si la Biblia nos dice que Él mismo, y Pablo quiere hacer énfasis que esa acción directa de que haya ministerios, dones ministeriales dentro de su cuerpo, no fue una decisión humana, sino fue una decisión divina del que es el Señor y cabeza y dueño de toda su iglesia, ¿verdad? Entonces, habla de una autoridad divina y debemos entender y aprender que los ministerios dentro de la congregación tienen su origen en Cristo, no son puestos por tradición, no son parte de un pensamiento humano. El apóstol Pablo dice, Él mismo, Cristo mismo constituyó. Y esta palabra griega, didomí, significa dar. Y Él mismo dio. También significa conceder. Y significa entregar. ¿Qué dio? ¿Qué concedió a su iglesia? ¿Qué entregó? Dones espirituales que se conocen teológicamente como dones ministeriales, porque se otorgan a unos, a otros. Estos 5 dones del ministerio no se otorgan a todas las personas dentro del cuerpo, solamente a quienes el Espíritu Santo quiso otorgar. Donde Él soberanamente, dice Pablo en la carta a los Corintios, que Él reparte soberanamente como Él quiere. Y Él eligió a unos para darles el don del apostolado, a otros darles el don de la profecía, a otros darles el don del evangelismo y a otros darles el don de pastores y maestros, ¿sí? Y los maestros. Pero es el Señor el que los dio, para que la finalidad de haberlo recibido como un miembro del cuerpo, porque mire, déjeme decirle que dentro de todo este grupo de hermanos que hoy estamos recibiendo la palabra de Dios, Dios ya derramó dones. Si ustedes ya están en Cristo, Dios ya les otorgó uno mínimo o algunos dones espirituales. ¿Para qué? Para edificar mutuamente y cumplir su propósito espiritual. Pero Él comienza por estos 5 dones ministeriales que tienen la finalidad de edificar, o sea, representan funciones destinadas a la edificación. ¿Sí? No estamos hablando de, o sea, más que lo pensemos como un lugar jerárquico dentro del cuerpo, se trata de una función que está encomendando Jesús mismo a quienes les otorgó cualquiera de estos dones, para que a través del ejercicio de ese don edifiquen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? Jesús dijo una ocasión cuando sus discípulos hablaban en cuanto a los lugares de autoridad, etcétera. ¿Se acuerdan que ellos les preguntaban muchas cosas al Señor, no? Entonces Él les dijo, Lucas 22:25 en Nueva Versión Internacional: los reyes de las naciones
oprimen a sus súbditos, o sea, los que están en autoridad, ¿no? Y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Ajá. Pero ellos mismos se llaman así y ejercen autoridad para oprimir, ¿sí? Exigir, oprimir, tener todo lo que vivimos y conocemos nosotros, ¿no? Que hace un gobernante corrupto, por ejemplo, ¿no? Pero él dijo a sus discípulos, verso 26, no sea así entre ustedes, al contrario, el mayor, o sea, entiéndase que aquel que tenga una responsabilidad en el ejercicio de un don ministerial, porque ellos iban a ser los apóstoles, ellos recibieron el don del apostolado, ¿sí? Entonces les dice, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, y luego se pone él como ejemplo. Dice, a ver, ¿quién es más? ¿Quién es más en jerarquía? A ver, los hace reflexionar. ¿El que se sienta a la mesa y se dispone a comer o el que le sirve? El que se sienta a la mesa y se dispone a comer, ¿no? Porque el otro es su servidor o su sirviente. Ajá. Dice, pues yo he venido entre ustedes como el sirviente. Entonces, se entregan esos dones para edificar, pero deben ser ejercidos bajo esta enseñanza. Por eso no debe ser visto tanto como un lugar jerárquico, sino de una función que Dios quiso encomendar a algunos. O sea, ¿por qué a mí Dios me otorgó un don espiritual ministerial? Porque Él quiso. Ajá. Pero yo, al igual que ustedes, lo debo ejercer en la función que Él me encomendó. ¿Cuál? Edificar, prepararme espiritualmente en esa encomienda, en esa responsabilidad y poner a ejercitar el don ministerial, a pesar de todas las adversidades, ¿sí? Porque ¿a poco no un pastor como alguien que tiene el don de servicio? Ahorita voy a hablar de esos puntos. Y el que tiene el don de servicio puede decir, yo ya no voy, yo ya no quiero, ya no juego y ya no sirvo a las mesas, ¿no? ¿A poco un pastor no podría hacer lo mismo? Y lo hacen, Hace unos meses me enteré de un pastor que dejó las ovejas ahí abandonadas y que andaba ahí revoloteando el redil con las pocas ovejitas o muchas, no sé, que tenía ahí. Y el pastor ya se fue, dijo que ya, no sé qué haya dicho, pero dijo ya estuvo. Tiempo fuera, ahí nos vemos, arréglenselas ustedes, ¿no? O sea, porque únicamente se trata de una función encomendada para edificar, ¿sí? Pero hay servidores fieles, hay pastores fieles, hay servidores infieles, hay pastores infieles, no lo sé. O sea, de todo hay, ¿sí? Pero el punto que voy es que identifiquemos que el que nos puso fue el Espíritu Santo. Y esto no es dado a todos, solo a algunos, como Él quiso repartirlo. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Los que no contestan, ¿qué todos querían ser pastores? Ya están frustrados, dicen, ay, pastor, no. ¿Y entonces qué pasó con mi llamado? No, pues es que el Espíritu Santo es el que lo pone a uno. Pero ya vimos con qué finalidad. Encomendándose una función de gran responsabilidad delante de Dios, de gran honor, ¿sí? Pero es para edificar, no para servirme yo del lugar ni del don, sino para servir, ¿verdad? Hace unos días me decía uno de mis tíos, oye, pues estamos hablando me asesoró de mi auto, ¿no? Porque él es ingeniero mecánico y todo, o sea, él era mecánico de aviación, era buenísimo, ¿no? Entonces imagínense un carrito, pues le queda corto, un motorcito, un carrito, ¿no? Entonces me estaba orientando y me dice, oye, hijo, pues ahí agárrate un sábado, agárrate un domingo y ponte ahí a ver, te voy a recomendar unos videos, te ponte a leer. Y yo así en mi corazón, si supieras que esos son los días que tengo más saturados de trabajo, sábado y domingo, pero ellos piensan que uno descansa, ¿verdad? Yo me quedé pensando, dije, ¿en qué tiempo podría hacerlo? No, pues no se puede, porque se está cumpliendo con una función encomendada del Señor, ¿verdad? Dije, bueno, pues para mí va a tener que ser entre semana, abrirme otro espacio entre los pocos que tengo para ponerme a estudiar ahora de mi carro, ¿no?
Es que él me lo decía para que los mecánicos no roben, porque luego hay unos bien ladrones. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Hechos de los Apóstoles 20:28, fíjense. Traducción Dios habla hoy, dice: por tanto, estad atentos y cuidad de toda la congregación sobre la que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para que cuidéis la iglesia de Dios, la cual compró Él con su propia sangre. Entonces, ¿a quién le pertenece la iglesia? ¿Al pastor? No, la iglesia es de Cristo. Él la compró con su propia sangre. ¿Sí? Y dice, me gustó esta traducción porque habla con claridad. Dice: estad atentos y cuiden de toda la congregación sobre la que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Esta palabra obispos en el original significa supervisores. ¿Sí? Entonces váyase quitando esas ideas de que es que el pastor de todos quiere enterar. El pastor todo quiere ver. Pues es que esa es mi responsabilidad. Saber cómo vives tú, y cómo te portas, y cuál es tu testimonio en las redes sociales, y cuál es tu testimonio con los hermanos, y cómo estás viviendo la fe que aquí viene a ser edificada a través de la enseñanza de la palabra. Si eres un hijo obediente o no eres obediente. ¿Sí? Pero bajo la finalidad encomendada, de cumplir la función encomendada. ¿Cuál? Edificar. ¿Sí? No andar de chismosos o entremetiéndose en la vida de la gente, porque tampoco ese es mi deber. ¿Sí? Mi deber es instruir, aconsejar, amonestar, redarguir. Entonces aquellos que, oye, el pastor, ¿por qué me tiene que estar diciendo si vengo o no vengo qué? No, pues ¿cómo qué? ¿Eres parte de esta congregación? Uno, ¿no? ¿Es parte de esta congregación? Entonces es mi responsabilidad. Sí, mira, allá enfrente hay otra congregación. ¿O sí o no? ¿Por qué se ríen? Si les estoy diciendo la verdad. Ahí enfrente hay otra congregación. Pues yo no sé si van o no van. ¿A mí qué? Allá hay otro pastor, ¿no? Y hay otras ovejas. No, yo no voy para allá. Oye, ¿sí vienen las ovejas? Me dice, pastor, pues ¿tú qué onda, no? No, pero los miembros de este cuerpo son responsabilidad del ministerio pastoral, ejercer su función de enseñarles, instruirles y edificarlos. ¿Sí, hermanos? Ok. Y la oveja se debe poner bajo autoridad, la autoridad del don, y obedecer, porque ya lo escuchó. La instrucción es estar atentos y cuiden de toda la comunidad. ¿Por qué ya no quieres servir? ¿Por qué ya dejaste el servicio? No, es que yo quería ser el líder. Y luego, no, pues ya no me dejaron. ¿Pero por qué? Pues ya sabrás por qué, ¿no? Porque no hay un corazón de siervos. Bueno, pues déjate formar, déjate enseñar y comienza, porque si eres hijo de Dios debes madurar. No, Dios no te llamó para ser un pigmeo. ¿Verdad que no? No. Y si necesitas comenzar, pues con humildad, hermano, y comience otra vez en el Señor, porque a lo mejor quiso crecer usted solo. Por eso le pasó lo que le pasó. Ay, sí es cierto, pastor. Cuando es oveja, va a recibir el consejo, va a recibir la instrucción y va a ser humilde. Cuando no, olvídese. Van a andar echando patadas como las cabritas, ¿no? Que no se dejan pastorear. Pero los dones son para eso. ¿Y quién los estableció? Cristo. Y comienza a mostrar la estructura espiritual para crecer. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos dones, junto a los demás dones espirituales que Dios otorga a su iglesia, y aquí ya me refiero a todos los que están en la vida espiritual adheridos a Cristo, los verdaderos cristianos, deben trabajar en unidad, teniendo como fuente y como base a Cristo mismo, porque Él también dio dones a los santos.
para cumplir el propósito. ¿Sí? Vaya conmigo a 1 Corintios 12, 28 y 30, al 30. Bueno, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, a continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Otra vez, ¿quién las designó? Dios. En primer lugar, los apóstoles, sus 12 apóstoles, que fueron los que envió a predicar. Y a partir de la base que es Cristo, a quien ellos predicaron, comenzó a desarrollarse la iglesia hasta el día de hoy. ¿Sí? En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. ¿Sí? Pastores o maestros y maestros. Luego ya habla de los dones espirituales dados a la iglesia. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don del liderazgo, los que hablan en lenguas desconocidas. Verso 29. ¿Acaso somos todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Y luego dice, por supuesto que no. Pero se da cuenta cómo Él nos enseña que hay otros dones, ¿sí? Que también Cristo mismo los otorgó. O sea, tú ya debes tener identificados cuáles son tus dones espirituales, si tú estás en Cristo, porque Él los dio con la finalidad de edificar. Y no todos vamos a tener el mismo. Esto nos ayuda a que erradiquemos de nuestro corazón con urgencia si tienes la debilidad de ser celoso, egoísta, envidioso, o querer lo que otros tienen, o el desarrollo que otros están teniendo en un don, en un ministerio, y que tú estés ahí con el celo, con la envidia. No, eso no sirve. Eso no es de un hijo de Dios. Sí. Que ya lo invitaron a él a participar acá. Ay, ¿por qué a mí no? Pues ese que hace y todo. No, quita eso. ¿Y por qué yo no? Si yo era el que seguía. ¿Y dónde dice la Biblia que hay un seguimiento, que hay derecho de antigüedad, le digo yo? ¿Verdad? Y entiéndanlo bien. O sea, yo esto lo he enseñado cada vez que Dios lo ha permitido, pero a veces cuando resultan las pruebas, parece que uno no lo enseña. Y la gente se enoja porque, o sea, Dios añade a un miembro nuevo al cuerpo. Ese miembro es dócil, tiene un corazón para el Señor. Comienza a dejarse edificar a través de la palabra, es obediente, es dispuesto y es muy obediente, porque hay hijos de Dios muy obedientes. Claro, son hijos de Dios, muy fieles. Qué hermoso, ¿no? Ser un hijo de Dios así. Entonces, él empieza a crecer, porque el crecimiento lo da el Señor, pero ¿a raíz de qué? De su fe fidedigna, de su constancia, perseverancia y obediencia. Y empieza a desarrollarse la ramita, ¿no? Y Dios lo empieza a usar para otras cosas. Entonces los otros, que están ahí en el mismo campo de batalla, pero que no son verdaderamente obedientes, sino viven una fe superficial, en apatía espiritual, no quieren cambiar. Ven que Dios empieza a usar la vida de otros y se enojan. ¿Se da cuenta su infancia? Su pequeñez de mente y de corazón. Y luego empiezan a causar tropiezos.
Sí, es que a mí ya me dijeron que es que son los amigos del pastor. Y ya lo vi porque por eso él los llama a ellos. Porque él los elige según su vestimenta, su carro, y empiezan a meterse en unas ondas bien demoníacas, hermanos, bien diabólicas. Pero precisamente su pequeñez así los tiene, pero no edifican. ¿Se da cuenta? Porque en lugar de edificar, ellos están en otra onda, en una onda diabólica, ¿eh? Porque aquí somos una iglesia que teme a Dios, comenzando desde nosotros. Y quienes nos conocen de años verdaderamente y son verdaderos cristianos lo saben. Que al menos a mí Dios me dio ese entendimiento. Y yo no me dejo llevar por esas cosas. Y bueno, quien no lo quiera creer, pues es su problema, ¿no? Yo sé a quién le entrego cuentas todos los días. Pero ahí, así empieza toda esta problemática. ¿Sí? Cuando ni crecen, ni se desarrollan, ni se comprometen, ni se responsabilizan, ni son fieles, ni son muy obedientes a Dios, pero quieren lo que otros sí están obteniendo por su fe y fidelidad a Cristo, y que Cristo se las está otorgando. Porque ¿a poco el Señor se va a detener en cumplir la obra y el propósito en una persona nada más porque la de al lado no quiere? No, Cristo no se va a detener. El Señor va a seguir su obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? El cristiano que está ahí en ese atrapado, ahí estancado en esa situación, debe examinar su corazón. Y mejor pensar por qué tanta oportunidad, tanto tiempo, tanta palabra y él no tiene. ¿Por qué? Pues porque algo está mal aquí, que no ha querido cambiar. ¿Sí? Y si es hijo de Dios, él tiene un don, pero ¿qué ha hecho con ese don o con ese talento? ¿Ya lo enterró? Sí, porque como yo creí, Señor, que tú eres muy severo y que tú eres muy estricto, y no, yo mejor ahí te lo enterré y cuando tú vengas te lo regreso. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿Y qué le dijo el Señor a ese siervo? Siervo malo y negligente. Si no ibas a trabajar el talento, por lo menos lo hubieras dado al banco y que ahí me generara algo, que produjera. Pero lo enterraste, juzgaste mal, señalaste, con prejuicios pensaste de mí. Dice, ese será echado fuera. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Porque un hijo de Dios no, él debe desarrollarse, porque él en su gracia nos ha dado dones para edificarnos mutuamente. Ahora, ¿por qué es tan directo el Señor, tan claro en relación a quienes actúan de esa forma? Porque en lugar de edificar, afectan, entorpecen, obstruyen la obra de Cristo. Y es de Cristo, no es mía. ¿Sí? Métele cizaña a otros hermanos de esta iglesia, no lo está haciendo contra mí. ¿No? Háblales mal, diles cosas, cáusales tropiezo, deténlos en su amor por Cristo, en su fidelidad, en su entrega, en su pasión por Cristo. No lo estás haciendo conmigo. Lo estás haciendo hacia Cristo, porque de Él es del cuerpo. Y hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Hay de aquel, dijo el Señor, más le valiera amarrarse al cuello una piedra y aventarse al fondo del mar. ¿Cela Él su iglesia? Con celo profundo y santo, porque le costó su preciosa sangre. Entonces, si yo quiero crecer y madurar, debo comenzar por cuidar mi boquita, cuidando mi corazoncito y mi mente, y ser un buen cristiano. Voy a terminar con Romanos 12, versos 6 al 12, nueva traducción viviente. ¿Es importante madurar y crecer espiritualmente? Sí, por supuesto.
Romanos 12, verso 6, dice, Nueva Traducción Viviente, síguelo ahí en la pantalla, dice, Dios en su gracia, ¿por qué lo ha hecho Dios? Por gracia, no hay ningún mérito. O sea, yo recibí un don ministerial, no, yo no tuve ningún mérito en eso. ¿Sí? Ninguno. Usted recibió su don espiritual, no hay mérito. La Biblia dice, Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Diga conmigo, hacer bien las cosas. Ahora, entiende por qué cuando uno supervisa la obra y se están desempeñando los dones ministeriales, cuidamos que se haga bien. Uy, qué exagerados aquí. Uy, ¿para qué tanto para acá? Uy, qué para acá. Niñez espiritual o falta de conocimiento de Cristo. ¿Se da cuenta o no? Sí, inmadurez pura. ¿Qué entienden lo que Dios enseña? ¿Para qué dio los dones? Para hacer bien las cosas. ¿Sí? Ay, ¿para qué es? ¿Por qué para tanto? Porque hay que hacerlo bien. Tienes que cuidar bien tu corazón, tienes que nutrirlo bien, tienes que tener tu comunión, tu relación con Cristo, cuídala, santifícate, sé de buen testimonio para todos en tu casa, tus hermanos. Entonces, cuando Dios evidencia a veces las cuestiones que suceden en la vida de los miembros, pues ¿a quién puso para amonestar? ¿A quién puso para corregir? ¿Verdad? Pues, estás mal porque tienes el talento, tienes el llamado, pero no estás haciendo bien. Corrígelo. ¡Ay, ya no me quieren! Me voy, aquí soy muy exagerado. No valoran mi don, no me valoran. Me voy a ir a otro lado donde sí me valore. ¿Qué hace un hijo pequeño, inmaduro, adolescente, cuando le llama a uno la atención porque en su adolescencia anda haciendo barbaridad y media? No me quieren mis papás, no me quieren. Dios, ¿por qué me mandaste a este hogar? ¿Sí? No, que tú me amas y como tú me amas me tengo que ir de esta casa porque ya no me quieren. ¿No son así? Es lo mismo. No, mejor toma las cosas con entendimiento, reconoce tu pecado, arrepiéntete, humíllate delante del Señor, que es el que te llamó, y espera lo que Él va a hacer en tu corazón y en tu vida. Y cuando Él te llame y lo haga, hazlo de buena manera, de la mejor manera, no repitiendo lo mismo, porque entonces vas a hacerte ver como un necio, como alguien que no entendió y que no entiende y que nada más está fingiendo. Yo no quiero verme así. ¿Verdad que no? No, porque Él nos ha dado esas capacidades espirituales para hacer un trabajo espiritual, pero hacerlo bien. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Aquí profetizar significa hablar la palabra, predicar, enseñar. Hazlo con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos mal. ¿Qué dice ahí? Sírvelos bien, no les faltes al respeto, no los maltrates, no te estés enojando con ellos, no te quieras sentir el papá de los pollitos. Ya te dio la confianza de que los ayudes, ores por ellos, los guíes, pero tú te sientes el papá de todos, ya los quieres estar regañando, ya los quieres estar maltratando, y cuando se te exhorta de parte de la autoridad ministerial, te enojas. Y lo acusas con Dios, ¿no? Como niño chiquito, ¿no? Hermano, ore. Sí, yo oro. Padre, tú sabes que estos se portan re mal contigo, pero tú eres misericordioso y aunque no apruebas todo lo que hacen mal, tenles compasión y ayúdame a servirles en amor a todos. O sea, pura niñería espiritual. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo estás orando de esa forma? ¿No? Lo estás acusando con el Señor. Mejor exponte tú, Señor, perdóname por creerme el papá de los pollitos cuando yo no soy nadie aquí. ¿Verdad? Cuando tú eres el Señor de la obra, me he excedido y ya me corrigieron. ¿Sí?
perdóname, no me consideres este pecado, no lo tengas en cuenta, tú eres clemente, y métete a la comunión con Él y levántate a hacerlo mejor. Porque si tienes un llamado y un don, Dios te lo va a demandar, Y si te dio ese don, aplícalo. Dice, si tu don es servir a otros, sírveles bien. ¿Sí está ahí en la pantalla? Sí. Si eres maestro, enseña bien. Prepárate, ponte a estudiar, ¿sí? Prepárate espiritualmente, guarda tesoro la palabra y vívela, sobre todo vívela, porque ahí es donde Dios respalda a quien da enseñanza, cuando la viven, porque cuando no, decía una vez en una enseñanza una maestra, muy buena maestra de la Biblia, pues cualquier perico habla, ¿no? Cualquier perico habla, no, vive lo que enseñas. Enseña bien, traza bien la palabra, dale el tiempo necesario, medítala y edifica. ¿Sí? Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. ¿Se da cuenta cómo son diferentes dones? ¿Sí? Entonces yo digo, yo tengo este don de servir, sirve bien. Yo como que se me da el estudio y todo, prepárate. Y Dios va a establecerte. ¿Sí? No, yo me da a animar a los hermanos. Anímalos. No, eso es edificar al cuerpo. Para aquí yo no vendo un don de desánimo, ¿verdad que no? No, y hay unos que, órale, pero son re buenísimos para desanimar a otros en el camino de la fe. Se ríen. Pues sí, ya les han de haber tocado, ¿verdad? Pero como ustedes están maduros, dicen, no, yo no me voy a dejar desanimar. No, anímalos. Ahora, si tu don es dar, ¿sabe que hay gente que es muy generosa? Por eso Dios le da. Eso también es un don que edifica. Pues ya les hablaba de las necesidades de la iglesia, ¿no? Ay, Señor, cuánto más bendecido. Ahora sí voy a comprarme mi coche del año, ahora sí me voy a comprar mi casa, ahora sí me voy a comprar. Dice el Señor, es que no te estoy dando para todo eso. ¿Qué no ven las necesidades en mi obra? Ay, Señor, pensé que era para mí porque me porto re bien. Dice, no, ese no tiene el don de generosidad. A veces Dios les deja de dar, porque cuando les dio, se lo gastaron en ellos. Nada más pensaron en ellos, en todas sus comodidades, en todas sus necesidades, las suplieron y se les acabó. Pues también Dios les cerró. No sabes para qué, porque ni eran fieles, ni ofrendaban, ni diezmaban. Se pensaban que todo era para ellos. Pero el que tiene el don, ese sí identifica. Señor, me has bendecido. Yo puedo ver esta necesidad en tu iglesia, puedo ver esta necesidad en los ministerios, en esta obra. Yo voy a dar. ¿Sí? Porque tú me das, entonces Dios les da. Y es un círculo de bendición, porque ahí Dios no cierra la llave. ¿De dónde cree que la obra de Cristo se ha sustentado por tantos miles de años? De gente generosa. ¿Sí? Si tienes ese don, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Porque no es un juego, es un trabajo de compromiso con Dios. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Verso 9, no finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. ¿Se da cuenta cómo debe uno trabajar en eso, hermanos? Diga conmigo, es mi responsabilidad. Ahora dígale a su hermano que tiene al lado, también es la tuya. Porque la iglesia la hacemos todos. ¿Verdad que sí? Todos. Sí, eso es para los que nada más para acá y para acá, ¿no? Todos quieren nada más para acá. ¿Sí? Es que ni me saludan, es que ni me quieren, es que ni se despiden, es que ni me hacen. ¿Y tú qué das? No, pues primero que me den. No, pues eso no dice la Escritura. No, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente, mutuamente. No sean nunca perezosos.
Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Todo lo que Cristo nos ha dado y lo que está por cumplirse en nosotros. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Entonces, concluimos. El Señor cuida de su iglesia, dotándonos de líderes que sirven, enseñan y protegen al rebaño. El crecimiento espiritual inicia cuando nosotros reconocemos que todo ministerio dentro de la iglesia proviene de Cristo y debe ser ejercido poniendo nuestra mirada y nuestra meta en Cristo mismo. Crecer como Cristo, servir como Cristo, amar como Cristo, obedecer como Cristo, vivir como Cristo. Hacia allá deben ser enfocados todos los ministerios dentro de la congregación. Porque el Señor, que es el buen pastor, así como un pastor en lo natural, que tiene muchas ovejas y que necesita ayudantes para cuidar a todo ese rebaño, Él los organiza en lo natural, ¿sí o no? Si tú te vas con este redil, tú te vas con este otro, y todos esos le ayudan. Bueno, Cristo también ordena a sus siervos para pastorear y enseñar y guiar a su pueblo. Pero nuestra confianza de todos dentro del pueblo, del cuerpo, debe estar puesta en Él, no en nuestras habilidades personales ni humanas, porque de Él fluye todo, de Él parte todo. Y así que si quieres ser un buen cristiano, un buen hermano, crecer, madurar, pues debes centrarte en Cristo, vivir en Cristo y buscar a Cristo, para que por medio de su poder, su fuerza y su gracia, tú perseveres, permanezcas, y en esa vida que Él te dota, tú sigas desarrollando y creciendo hasta alcanzar la madurez. Y en ese proceso, tu vida sea de bendición y edificación del cuerpo. Vivas en unidad con el cuerpo, amando al cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y creciendo juntamente con la iglesia. Amén, hermanos. Si Dios lo permite, el próximo miércoles continuamos en la segunda parte de esa enseñanza. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar en unidad, ¿le parece? Sí, toma a su hermano que tiene a su lado de la mano. Tómense de la mano. Y con un mismo cuerpo, hermanos en Cristo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo bautismo, un mismo espíritu, un mismo Dios y Padre. Vamos a agradecerle a Dios por esta palabra, amén, y por este tiempo que tiene para nosotros como iglesia, donde su propósito es guiarnos, equiparnos para crecer y madurar, y como hijos de Dios glorificarlo en un mundo que lo necesita, amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta noche, agradecidos por tu palabra, Señor, por lo que hoy nos has hablado. Hemos recordado que tu anhelo al traernos a la fe y a tu palabra es que crezcamos y maduremos cada día más. Seamos gente comprometida, dispuesta, obediente en lo que nos corresponde hacer a cada uno para edificarnos mutuamente, para edificar tu iglesia bajo los dones que tú nos has otorgado, Señor. Hoy te pedimos por aquellos que no tienen claro su don y que necesitan identificarlo. Y oramos también por aquellos que no te han entregado su corazón, Señor, y que quizás ellos no tienen la vida que necesitan tener para ser parte del cuerpo, Señor, para ser parte de esta familia. Que si han escuchado hoy tu voz y tu palabra, se arrepientan, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a su corazón y los redarguya y los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y reconozcan que te necesitan y que necesitan ser perdonados, y que levanten sus ojos y miren tu cruz, tu sacrificio, y en ese sacrificio ellos sean perdonados y por tu sangre sean redimidos y libertados de su esclavitud en el pecado, de su ausencia de vida espiritual en ellos.
demuestra que no viven como miembros del cuerpo, porque no son miembros del cuerpo, pero que tú los estás invitando a la reconciliación por medio de Cristo. Oramos por ellos para que una vez añadidos, una vez recibiendo esa nueva vida, ellos comiencen a caminar en esta estructura espiritual que tú has establecido en tu cuerpo, en tu iglesia, para edificación mutua, donde a cada uno de tus hijos les has dado un don o dones para ejercer y cumplir la función de bendecir y edificar tu iglesia, Padre, amándonos mutuamente, cuidándonos, honrándonos mutuamente, sirviéndonos bien y siendo fieles en el llamado y la encomienda que nos das. Gracias, Padre. Gracias porque nos vas guiando, nos vas enseñando y capacitando para cumplir la encomienda que nos das. Que tu Espíritu Santo repose en el corazón de las familias de esta iglesia, que en Cristo somos una sola familia, donde nos cuidamos, nos protegemos, nos amamos, porque tú nos has dado esa encomienda y ese amor para hacerlo, Padre. Que tu paz reine en sus familias, sus corazones, y que estemos en unidad de fe y de pensamiento, Señor, hasta llegar a la medida de la plenitud que caracterizó tu vida, que llenó tu corazón y que solo la podemos encontrar en ti. Que crezcamos y maduremos como es tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y decimos todos amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya.